desde que vinieron los ingleses acá a Junín a instalar los talleres ferroviarios, se fundó uno de los clubes más viejos de la Argentina, que fue el Club BAP, que eran las iniciales de Buenos Aires al Pacífico, el ferrocarril. Y ellos trajeron, como buenos deportistas, porque eran muy deportistas los ingleses, trajeron casi todos los deportes a Junín. El fútbol, el básquet, el hockey, el cricket, el golf, el tenis y hasta el atletismo. La gente acá había venido casi toda a trabajar y no se daba mucho el gusto de practicar deporte. Pero cuando vieron que los ingleses empezaron a traer todas esas cosas y las costumbres de ellas eran muy deportistas, empezaron a practicarlo también acá, los nativos o los extranjeros que se radicaban acá, que no eran ingleses, pero les empezó a gustar el deporte, atraídos por lo que habían hecho los ingleses en BAP. Y bueno, empezaron a jugar en los barrios, en las escuelas primarias que había en esa época, y se fueron conociendo entre ellos, entre el grupo de muchachos del barrio, de muchachos de la escuela, a formar equipos y a jugar entre ellos, como se hacía antes en los campitos, en los terrenos baldíos que había acá en Junín. Y bueno, se empezaron a juntar y a rivalizar, algunos clubes se fusionaban, algunos clubes se creaban de nuevo. Y de esa creación que fue surgiendo así por iniciativa propia de los grupos de chicos, empezaron a pensar en institucionalizarse, en buscar la forma de hacer un club como tenía BAP. BAP estaba institucionalizado, tenía su cancha, su sede, tenía todo, porque de la mano de los ingleses que trajeron los ferrocarriles tenían todo. De dos equipos de barrio, que uno era Pincetti, el que comandaba el grupo, y el otro era Betti, Juan Betti, tenían cada uno un club de barrio. Pero dio la casualidad que iban a la escuela número 3 juntos y se conocían. Y un buen día dijeron, che, ¿por qué no nos juntamos? Y armamos una institución. Y bueno, el 1 de abril de 1911 se juntan en la casa de los Betti, en la casa de familia, y fundan el Club Sarmiento. El Sarmiento Football Club. Esa era la denominación, porque estábamos muy influenciados por los ingleses. Después, en el año 31, 20 años después, pasó a ser Club Atlético Sarmiento, en criollo. Hay algunas versiones medias extrañas de por qué se transformó en una camiseta verde, o por qué eligió el color verde, porque primero eran verdes y blancas a rayas. Y dice, la historia oficial, no la que se cuenta por separado, la historia oficial, contada por los propios protagonistas, es de que al lavarla, como en aquella época no se usaba tintes tan fijos y tan aseguradas a la tela, al lavarlas desteñían. Y lo verde se pasaba a lo blanco, entonces era una camiseta que no se sabía qué color era. Y por eso la hicieron toda verde. Y algunos dicen que el color verde lo usaron porque los irlandeses, que tienen el color verde como insignia, le tiraban siempre, y todavía lo hacen históricamente, a los ingleses. Y había acá en Junín muchos irlandeses, tanto así que acá aparte que se fundó el Club BAP, también se fundó una sociedad, no fue un club, la sociedad La Raza Irlandesa. Quiere decir que Junín tenía bastantes
residentes ingleses y bastantes residentes irlandeses. Y que Sarmiento, no sé quién ni por qué, habría elegido el verde como una forma de decir: nosotros estamos en contra de los ingleses porque usamos el color verde que es de los irlandeses. Yo no te sabría decir si el grupo que formaron Betty y Pinsetti y que decidieron no solo la fundación, sino hasta el color de la camiseta, si estarían tan metidos en la política internacional como para saber que el verde era más irlandés que inglés. Yo no sé. Así que yo me inclino porque lo eligieron, porque les gustó. Y Sarmiento jugaba en la cancha de BP, en la cancha de Junín, o en algún otro lugar donde habría algún espacio más o menos cómodo que se pudiera jugar. Pero empezó a buscar un lugar para armar una cancha que le fuese propia. Y como la municipalidad tenía muchos terrenos baldíos en esa época, estamos hablando de 1912, 13, había terrenos baldíos por todos lados acá en Junín. Y en la zona donde ahora está el Club Ñubri, que va prácticamente desde el ferrocarril, que es la calle Javier Muñiz, hasta Intendente de la Sota, que es donde está el hospital regional, era todo municipal. Y había un parque con arboleda, un hermoso parque, que la municipalidad al principio lo mantuvo un poco, pero después no le hacía tanto mantenimiento. Eso estaba así, sin uso, pero había gente que iba. En el medio había un claro y los chicos del barrio jugaban al fútbol. Pero ¿qué pasó? Primero fue Ñubri, que aprovechó las primeras manzanas que daban hacia el ferrocarril y ocupó un terreno y se hizo una cancha. Después quedó una parte baldía, que siguió siendo Parque San Martín. Del viejo parque que ocupaba varias cuadras, quedó en la parte esa un baldío. Después la municipalidad le donó otro terreno grande a la sociedad del Hogar Belgrano de Niñas. Y la sociedad Belgrano de Niñas, antes de instalarse en ese lugar, que estaba baldío, la municipalidad le dio permiso a Sarmiento. Y Sarmiento hizo su primer cancha para jugar oficialmente en los campeonatos de la liga, lo hizo en ese lugar. En el sentido paralelo a la calle que ahora es Alberdi, en aquel entonces se llamaba Avenida Larrori. Hizo su primer cancha así. Cuando la municipalidad le dona a la sociedad Belgrano los terrenos para que haga un hogar de niños y un hospital de ancianos, Sarmiento se tuvo que ir. Pero era tan grande el terreno que le habían donado al Hogar Belgrano que se fue de ahí y se pasó a la calle Lavalle, que era la paralela, dentro de los terrenos de la sociedad Belgrano. Así que se instaló en esa manzana, pero en dos posiciones distintas. Primero cuando era de propiedad municipal y segundo cuando era de propiedad del Hogar Belgrano. Pero las canchas las tuvo, pero la propiedad no. Bien. Estos terrenos la primera fracción la compró en el 1927, Sarmiento, pero no hizo nada, la compró para ver si juntaba plata en algún momento y podía hacer algo. En ese momento compró el terreno, pero siguió jugando en la cancha allá, que le llamaban la cancha del asilo, por estar en el predio del asilo de ancianos.
Jugó en la cancha del Asilo hasta el año 1933 y recién vino acá en el año 1934. Pero no tengo registro de que haya jugado partido porque la Liga Deportiva del Oeste ese año declaró desierto el campeonato. Entonces yo calculo que el primer partido que jugó oficialmente Sarmiento en este sector fue en el año 35, porque en el 34 la Liga declaró desierto todos los campeonatos. Así que del 35, ya antes del 38, o durante el 38, porque lo menciona en la memoria de balance el club, compró otra fracción que le permitió armar las 2 manzanas con un paredón. Y fue ahí que se cambió de aquella posición a esta. Y tampoco tengo data en qué fecha fue que jugó ahí. Estoy en eso. Lo estoy tratando de buscar y a vos te pedí datos también. Porque Moreno se fundó después que Sarmiento, con jugadores que eran del barrio del Molino. Nada más que Sarmiento se fundó también del barrio del Molino, pero para aquel lado de las vías y del Central Argentino. Y Moreno se fundó de este lado de las vías. Pero eran todos un poco del barrio de Las Morochas, el barrio de Las Turcos ya, donde se fundaron los dos. Y entonces empezó a haber pica porque eran medio, como se empezó a hablar de un barrio contra barrio. Y después cuando jugaron oficialmente en la liga, ya esa rivalidad siguió existiendo y siguió siendo el clásico. Pero le pasó a Moreno algo que a Sarmiento no le ocurrió, que después de unos años de jugar en primera, en la primera de la liga, se disolvió. Hubo un desacuerdo entre los directivos, no sé si alguno hincha de Moreno lo puede contar mejor que yo, por qué esa disidencia que hubo que produjo la escisión de Moreno. Y había muchos jugadores de Moreno que querían jugar fútbol, pero no tenían dónde, porque el Club Moreno se había disuelto. Y se fueron a Sarmiento. Y salieron campeones, integrándose a Sarmiento, siendo hinchas de Moreno. Después Moreno se funda de nuevo. Lo refundan a los pocos años. Y los que estaban en Sarmiento se vuelven a Moreno. Y se arrastran algunos de Sarmiento también. Porque habían hecho amistad y se fueron a Sarmiento. Pero esa rivalidad de Sarmiento y Moreno quedó siempre. Eran los clubes que más hinchas tenían, los clubes que más socios tenían, los clubes que más jugadores tenían. Agustín Coso empezó a practicar fútbol en un club de acá de Junín, y después se pasó a Sarmiento. Primero jugaba, creo que en River, y después se pasó a Sarmiento. Y jugó algunos años y era multifacético, porque tenía un físico muy privilegiado, muy buen cabeceador, muy buen shoteador y muy habilidoso. Tenía todas las condiciones. Jugó en todos los puestos. Cuando jugaba en Sarmiento Amateur, jugó de delantero, de mediocampista, de fútbol y de back, o de línea de 2, como le llaman ahora. Bueno, ahora son de 4, de 5, en aquella época eran de 2. Le faltó jugar de arquero, porque era un tipo que servía para todos los puestos. Y acá
formaban una línea media que le llamaban, era Maldés, Seré y Coso. Antes se jugaba 1 al arco, 2 al fondo, 3 al medio, 5 adelante. Ahora se juega al revés. 5 atrás, 4 al medio y 1 adelante. Agustín salió campeón con Sarmiento siendo integrante de la línea media. Pero ya se le veía las condiciones, metía goles. Jugando en la línea media metía goles. Y claro, lo vieron de Buenos Aires y fue Vélez el que lo captó. Y fue a Vélez a jugar de 6 también. O sea, en la línea media, como quien diría ahora un 10. Pero el técnico de Vélez dijo, pero este tipo patea como un bestia, cabecea todas las veces que salta. Este no es para jugar en la línea media. A este lo vamos a poner de 9. Digo 9, que en aquella época no se hablaba de números. A este lo vamos a poner de centroforward. Y lo puso de centroforward. Y como centroforward en Vélez, es como decís vos, resultó goleador del fútbol argentino. En la época que jugaba Bernardo Ferreira, que hacía más de un gol por partido. Y bueno, de esa forma se hizo conocido, llegó a jugar hasta en la selección argentina. Yo en aquella época que empecé a ver fútbol, que lo vi de vuelta a Agustín Coso, no lo vi en el 32 porque yo nací en el 32, así que no lo puedo haber visto. Pero cuando volvió a Sarmiento sí lo vi. Y junto con él vino a Sarmiento un muchacho que era de acá de Arribeño, pero había ido a estudiar a la Escuela de Policía de La Plata y había jugado en la primera de Estudiantes, que era Alejo Fuerte. Cuando Estudiante tenía esa delantera que le decían los maestros, es que estaba Lauri, Scopelli, Ferreira, ya no me acuerdo más la delantera completa. Y Fuertes era suplente, era un jugadorazo. Pero mientras estaba estudiando, jugaba al fútbol. Y se recibió de policía. Y volvió a Junín. Él era de Arribeño, pero se vino a instalar en la comisaría de Junín. Como oficial, después llegó a comisario también. Y mientras jugaba en Sarmiento, trajo toda la experiencia que él había recogido en Estudiantes de La Plata. Porque a lo último, ya como no tenía lugar en Estudiantes, se fue a Argentino de Quilmes. Y Argentino de Quilmes, la única vez que ascendió a Primera División, que ganó la final, la ganó con un gol de Alejo Fuerte. Entonces, mi ídolo era Alejo Fuerte, porque era habilidoso, se sacaba los marcadores de encima en una baldosa, tenía una gambeta extraordinaria que acá no la conocíamos, porque acá decían los diarios, decía, para atraer al público, decía, Sarmiento hoy juega, hoy disputa su partido en la cancha de VAP. Y abajo, en letras casi tan altas como esas iniciales, decía, hoy juega Alejo Fuerte, como diciendo, vayan a verlo, que este es un monstruo. Y iba gente que no era de Sarmiento a verlo jugar. Y había apuesta, el PRODE de aquel entonces, que no se conocía, donde los hinchas de Sarmiento le daban el beneficio al equipo contrario de jugarle el partido con solo los goles que hacía Alejo Fuerte. Mirá vos si era valioso. No obstante, y por eso viene un poco la conversación y en relación con Coso, yo tenía un conocido, que nos hicimos muy amigos,
que era utilero en el Club Sarmiento, trabajaba en el ferrocarril, y una vez que lo fuimos a ver, y le pregunté, le digo, para usted, ¿quién fue el mejor jugador que tuvo Sarmiento? Yo estaba esperando que me dijera Alejo Fuerte, porque era el ídolo mío. Y no, ¿sabe qué me dijo? Agustín Cosa. Esa calidad de jugadores tenía el amateurismo de Junín. En un momento dado, que fue el año 43, 44 y 45, la Asociación de Fútbol Argentino, junto con el Consejo Federal, organizaron un campeonato que se llamó Campeonato de la República. Para llegar al Campeonato de la República participaban equipos directamente afiliados a AFA y equipos indirectamente afiliados a AFA. Los equipos indirectamente afiliados a AFA integraban las distintas ligas que había acá en Buenos Aires. Como en Junín existe la Liga Deportiva del Oeste, en Pergamino existe la suya, en Mercedes la suya, en Campana o en Zárate también existe la suya. Entonces les dio participación a todos esos clubes que querían con sus campeones participar en un reducido, y al que salía campeón le daban la posibilidad de participar en el Campeonato de la República. Sarmiento lo jugó las 3 veces, porque fue campeón en el 43, 44 y 45. Pero en el 43 y en el 44 no llegó. Y en el 45 llegó. Y fue campeón de campeones, que esa era la denominación, campeón de campeones de la provincia de Buenos Aires. Ese título, o ese mérito, le permitió participar de la Copa de la República. Tenía el derecho de participar en la Copa de la República, que era por simple eliminación. Jugaban un grupo de AFA que había participado de lo que en aquel entonces se llamaba la Copa Británica. Y los primeros clasificados de esa Copa Británica, junto con los campeones de distintas ligas, que en ese caso Sarmiento había salido acá en la provincia de Buenos Aires, a participar en el campeonato de la República, que se llamaba Pablo Ramírez, que era el que había hecho la revolución del 43 y estaba de presidente de la Argentina. Bueno, a Sarmiento le toca la mala suerte, era por simple eliminación. Le toca la mala suerte que el primer partido le toca con Boca, que había salido campeón el año anterior del fútbol argentino. Y lo juegan en la cancha de BAP, porque era la cancha más grande que había en Junín, que más espectadores podía tener. Se batieron todos los récords de venta de entrada, ni hablar. Y bueno, había tanta gente ese día que yo no me pude arrimar al alambrado a verlo, porque era chico y no podía asomar la cabeza para mirar quién jugaba. Entonces, como BAP tenía una fila de plátanos sobre un lateral, me subí a uno de los plátanos y lo vi desde arriba de un árbol ese partido. Y Sarmiento iba ganando 1-0. ¿Sabe quién hizo el gol? Alejo Fuerte. ¿Cómo no iba a ser mi ídolo?